Hola amigos, bienvenidos una vez más al proyecto Guión en Blanco. Esta vez voy a hablar sobre las clavículas de Salomón. Como muchos de ustedes sabrán, Salomón se supone que fue el rey más sabio que tuvo el pueblo de Israel. Se dice que él fue el que construyó el templo de Salomón, que se conoce como Templo de Salomón, y se supone que Salomón fue el rey que llevó al esplendor al pueblo de Israel. Bien, durante siglos las clavículas de Salomón han cautivado la atención y mente de los más grandes ocultistas. Se cree que fue el mismo rey Salomón quien la escribió, detallando en este libro las claves para invocar a los espíritus y controlar a los demonios, además de las formas para obtener habilidades tan secretas como la invisibilidad o detalles para la construcción de los más poderosos talismanes. Bien, se cree o se dice que Salomón escribió un testamento para su hijo, el sucesor de Salomón. En ese testamento era donde venía esa información. Luego los rabinos lo tomaron y lo ocultaron. Pero vamos a ver, ¿qué son las clavículas de Salomón? Un grimorio es la denominación correcta para las clavículas de Salomón, y se cree que fue el mismo rey Salomón quien la escribió. Bueno, para los que no sepan qué es un grimorio es un libro de conocimientos mágicos escrito entre la Alta Edad Media y el siglo XVIII. Tales libros contienen correspondencias astrológicas, listas de ángeles, de demonios, instrucciones para invocarlos. Son una mezcla de hechizos, medicamentos, cómo convocar entidades, etc. Se dice que en este documento se detallan múltiples hechizos en los que se requieren objetos materiales y condiciones específicas y particulares, talismanes de una complejidad extremada en su construcción, pero capaces de dar enormes beneficios a quien los porta, rituales para obtener el amor, el dinero, el poder e incluso cosas tan extrañas como ser invisible, y lo más importante de todo, sellos para invocar a toda clase de ángeles y de demonios. Hasta nuestros días, y desde que se conoció de su existencia, esta obra fue una constante referencia para el campo del ocultismo. Un libro que ha provocado grandes controversias y que hasta estas fechas pone en duda la veracidad de si fue realmente Salomón quien lo escribió o si tuvo algo que ver en su elaboración. La necesidad de los que alguna vez quisieron tener en sus manos este enigmático escrito, desgraciadamente llevó a la producción de múltiples ediciones del mismo, obras que no estuvieron exentas de la manipulación, la confusión de conceptos y otros elementos, que al fin llevaron a perder la credibilidad de las ediciones resultantes. Sin embargo, y a pesar de que posiblemente se haya plasmado algunos de los conceptos originales de Salomón en estas ediciones, las clavículas de Salomón han pasado a ser un libro manchado por la fantasía. El libro, en primer lugar, está dividido en 2 tomos. En el primer tomo se enlistan las maldiciones, los hechizos, las invocaciones y los sellos para llamar y controlar a los espíritus demoníacos o solicitar los favores de los ángeles, logrando a través de los procesos bien definidos que estas
entidades paranormales cedan a la voluntad de quien los ha conjurado. También se revelan los métodos ocultos para encontrar objetos robados y tesoros escondidos, para encontrar el amor y hasta lograr la invisibilidad. El segundo tomo es un índice para realizar exorcismos, detalles para la construcción de objetos mágicos y los tipos de seres o cosas que se deben de ofrecer como sacrificio a los espíritus. Al igual que otros grimorios de la época en que fue escrita las clavículas de Salomón, en esta se invoca siempre a Dios solicitando su protección, y para ciertos conjuros los detalles son expresos. Indica que se deben confesar los pecados una vez terminado el ritual. Otros detalles de este libro es la utilización del Transitus Fluvi, un alfabeto oculto, y la presencia de ciertos secretismos utilizando nombres barbáricos, arábigos y hasta nombres derivados de textos mágicos de Oriente Próximo. En lo que convergen muchos expertos del tema es que el verdadero autor de las clavículas de Salomón fue un mago originario de Venecia, Italia, llamado Antonio del Rabino, mismo personaje a quien se le atribuye la autoría del Gran Grimorio. A pesar de esto, al menos en su gran mayoría, es seguro que Antonio del Rabino no inventó el texto, lo cual se demuestra con la existencia de múltiples datos que respaldan su versión, en la que argumenta que hizo el escrito basado en múltiples textos autógrafos del rey Salomón. Aunque esto no confirma que haya sido Salomón el autor, sí demuestra que Antonio del Rabino no tuvo la voluntad de engaño, ya que cuando redactó la clavícula de Salomón estaba firmemente convencido de que sus fuentes originales eran obra del mismo rey Salomón. Según Marinus Gott, un profesor de la Universidad de Delft en Holanda, del Rabino estaba totalmente equivocado. Gott afirma que Salomón no solo no escribió las clavículas de Salomón, sino que tampoco tuvo que ver con ningún libro del Antiguo Testamento o con el famoso testamento del rey Salomón. Según la versión del Marinus Gott, las clavículas de Salomón fue escrito en el siglo I a.C. El famoso historiador Flavio Josefo respalda la versión de Gott. Josefo detalla que en la época en la que vivió Vespasiano, siglo I después de Cristo, ya se contaba de la existencia de un grimorio que, entre otras cosas, revelaba la invocación de demonios, y desde esa época esta obra era atribuida a Salomón. Josefo también afirma que este libro era usado para el judío Eleazar, para exorcizar a los poseídos por el demonio en presencia del gran emperador romano Vespasiano. En resumen, para muchos estudiosos, el grimorio que poseía Eleazar era probablemente el mismo documento del que habló Marinus Gott, compuesto en el siglo I a.C. La verdad es que siguen existiendo muchas dudas sobre si en realidad el texto que posee Eleazar fue producto de la mente de Salomón o el producto de algún ocultista que, para impulsar su trabajo, usurpó de forma muy hábil el nombre del monarca. Pese a todo, hay algo que sorprende profundamente, y es que, según indican las palabras del propio Flavio Josefo, quien estaba convencido de que el grimorio era obra de Salomón, en realidad los exorcistas eran exitosos. Todos los exorcismos que se hacían eran exitosos. Y dejó técnicas de realizar exorcismos para expulsar demonios de forma que no vuelvan, y este método de cura sigue teniendo una gran vigencia, porque ya he visto a uno de mis propios países que se llama Eleazar, que libera a los endemoniados en presencia de Vespasiano y sus hijos y sus capitanes y toda la multitud de soldados.
La forma de cura era la siguiente: ponía un anillo que contenía una raíz de las que mencionaba Salomón en las fosas nasales del proceso, tras lo cual sacaba al demonio por la nariz del paciente, y cuando éste caía al suelo inmediatamente conjuraba al demonio para que no volviera, mencionando a Salomón y recitando los encantamientos que él compuso. Y cuando Eleazar quería convencer y persuadir a la audiencia de que tenía tal poder, colocaba a cierta distancia una palangana o un cacharro de agua y mandaba al demonio que no volviera, para que el público supiera que había salido de la persona, y de esta manera se mostraban manifiestamente la habilidad y la sabiduría de Salomón. Este es un fragmento de Antigüedades 8.2.5. Tras este relato, algunos podrían pensar que lo que en realidad ocurría era que la supuesta posesión demoníaca era en realidad los síntomas de una epilepsia o alguna otra enfermedad desconocida en la época, en la que la raíz actuaba como una cura natural. Ante eso cabe recordar que Flavio Josefo contó que ante los que dudaban, Eleazar derramaba un cubo de agua a la distancia sin fuerza natural visible para realizar tal acción. Esto, de ser cierto, no tendría explicación científica aparente, y entonces ya no parecería tan descabellado atributo a la magia de Eleazar. Ahora, sabemos que existen las probabilidades de que un historiador como Josefo mienta, y hasta donde se sabe, sus textos no han sufrido alteraciones. Por ende, resulta muy probable que el resto del cubo de agua sea verdadero y que, en consecuencia, haya habido algo de sobrenatural en torno a lo que hacía Eleazar, aunque si algunas de las supuestas posesiones fueron verdaderas, entonces el elemento sobrenatural era aún mayor. Algo que muy pocos saben, pero que fue descubierto recientemente, es de la existencia de un manuscrito que sería la versión en hebreo masorético de las clavículas de Salomón, una obra titulada Mafet Shelomá, traducido de forma literal al español significa claves de Salomón. Este texto, de confirmarse la fecha 900 después de Cristo que le fue atribuida, sería el grimorio más antiguo conocido hasta la actualidad. Entonces es factible sospechar, y se dice sospechar porque no se tiene conocimiento de ejemplar alguno del grimorio de Eleazar, que muchos o todos de los elementos del grimorio de Eleazar estarían presentes en dicho libro. Manuscrito este último que nos permite corroborar que en verdad Antonio del Rabino sí partió fuentes anteriores serias, ya que muchas cosas del Mafet Shalomá se encuentran en las clavículas de Salomón. Finalmente, nos ayudaría a comprender de dónde pudo haber salido otro enorme grimorio llamado Libro de Salomón, el cual fue quemado por orden del Papa Inocencio VI en 1350. En otras palabras, es bastante probable que el Libro de Salomón haya sido una traducción del Mafteh Shalom. Según cuenta la leyenda, la clavícula de Salomón tuvo su origen durante la visita que un ángel le hizo a Salomón. Durante aquella visita, el ángel le habría otorgado a Salomón toda clase de conocimientos mágicos, incluidos la necesidad para controlar demonios, conocimientos que en sus últimos días de existencia Salomón compiló en algunos libros para transmitírselo a su hijo Roboam. Desgraciadamente, un incendio acabó con todos esos libros, excepto con dos: el Testamento de Salomón y las clavículas de Salomón. Finalmente, existieron dos factores que propiciaron el crecimiento de la leyenda de Salomón como mago,
que fueron las siguientes. El primero es el Sutra 17 del Corán, el cual cuenta cómo de niño Salomón aprendió el idioma de los pájaros de su padre, el rey David. Y el segundo, las referencias de Flavio Josefo a Salomón como un rey que dominaba la magia y había plasmado en obras sus conocimientos. La clave de Salomón originó lo que hoy se conoce como la llave menor de Salomón o Lemegeton, el cual era un grimorio anónimo del siglo XVII, el cual llegó a convertirse en una de las obras fundamentales de la demonología. De la misma manera que las clavículas de Salomón, este libro se autoproclama como escrito por el rey Salomón, mas en contra de su propósito delata formas grasa su falsedad cuando presentan alabanzas a Jesús y a la Santísima Trinidad, además de títulos de demonios que no existían en la época de Salomón. En cuanto a sus contenidos, la llave menor de Salomón es en esencia lo mismo que las clavículas de Salomón. Entonces, las clavículas de Salomón, ahí se encuentran, las pueden encontrar en línea en PDF. Se dice, se cuenta, se murmura en los círculos rojos que si no haces bien el hechizo y convocas ya sea a un demonio o a un ángel, y por ejemplo te dice que tiene que ser en luna llena a tal hora y con un vampiro de tal forma, y si tú dices, ay, no importa, utilizo una hoja normalita, no tengo papiro, pero pues una hoja puede servir. Dicen que si tú llegas a alterar algo, cualquier cosa del ritual, tanto el ángel como el demonio tendrían permiso por parte de Dios para partírtela. Entonces, no creo que sea, aparte de que tienes que saber hebreo, porque ahí viene las construcciones de las palabras en hebreo, cómo las tienes que construir. También tienes que saber, pues tienes que saber tanto la escritura como la pronunciación hebrea, así que si llegas a fallar en eso también te carga. Entonces, échenle ganas, nos vemos, bye bye.